Chile es sinónimo de grandes terremotos y a lo largo de su historia ha vivido dolorosas y masivas tragedias que han conmovido al mundo. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Cámara de Diputados de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Carolina Jiménez de la televisión de la Cámara Baja del Parlamento chileno. Bienvenido, Gonzalo, es un placer poder hacer nuevamente este programa contigo y hoy contamos para hablar de este tema que es tan interesante en el mundo entero, no solamente de expertos en la materia, que es muy valioso, sino que también de parlamentarios del norte de nuestro país que acaban de vivir un terremoto importante en términos de magnitud y en términos de los efectos que ha tenido para la población. Así que paso inmediatamente a presentarlos. Nos acompaña en primer término Rodrigo Rebeco, experto en riesgo internacional de la ONG Salvamento. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y estamos también junto al diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista de la región de Tarapacá, que es la que se acaba de vivir ¿no es cierto? Se acaba de ver afectada por este terremoto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña otro diputado de la región de Tarapacá, es de la UDI, es un diputado debutante en el Parlamento desde marzo de este año y se llama Renzo Trisotti. Bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y qué importante es poder conversar sobre estos temas con una mirada de cómo podemos ir mejorando. Estamos con otro experto en materia sismológica, el sismólogo Jaime Campos, doctor en sismología y director del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Bienvenido, señor Campos. Muchas gracias y también quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar este tipo de encuentro en el cual nos permite dialogar desde el mundo de la ciencia y los actores políticos, los legisladores, ¿no es cierto?, sobre temas tan relevantes para nuestras naciones. Chile es un país atractivo en muchos aspectos, pero también una nación que se ha convertido en referencia de temblores, terremotos y desastres. ¿Por qué tiembla tanto en Chile? ¿Qué nos puede decir un doctor en sismología? ¿A qué se debe esta situación que se vive en el país y por qué son tan terribles las tragedias? Bueno, en Chile no solamente tenemos una gran cantidad de actividad sísmica, sino que por su ubicación geográfica y el estar justamente expuesto en el borde occidental de América Latina a uno de los procesos de subducción más importantes en el planeta, más rápido, Chile tiene no solo terremotos asociados a la subducción, sino que también tenemos terremotos asociados a la formación de la cordillera de los Andes, la formación del paisaje. Si vamos al sur del país, en la zona de la Patagonia, tenemos terremotos como los que tiene San Francisco en Estados Unidos, otro tipo de falla, el canal de Magallanes, el estrecho de Magallanes es otra falla tectónicamente activa. En fin, tenemos una diversidad de tipos de terremotos que en otras partes del mundo se dan en casos particulares. En Chile reunimos nuestra geografía, nuestra situación geológica de tales características que no solo tenemos una gran cantidad de eventos sísmicos por unidad de tiempo, sino que todos los tipos de terremotos que puedan haber en otras partes los tenemos en Chile. O sea, somos el país más afectado en esta materia. Yo diría que Chile es un país donde los desastres naturales o las amenazas naturales son más evidentes. No solo tenemos terremotos, sino que casi todas las ciudades en Chile o están expuestas al borde costero a tsunamis, eventuales tsunamis, o bien, como Chile es muy delgado, nuestro estrecho, las ciudades están expuestas a los bordes cordilleranos. Para ir como volviendo como a situarlo en lo cotidiano, nosotros tenemos, según la historia del registro que existe en los últimos 100 años, un terremoto cada 6 años y fracción más o menos. Eso es con lo que nosotros vivimos, con un terremoto de magnitud importante, con efectos importantes para la población. Sí, claro. O sea, somos, como lo decía recién el especialista, para nosotros en nuestra genética ya es normal recibir estos movimientos y para nosotros antes de un 5.0 nosotros no nos levantamos la cama, seamos realistas, o sea, es un 5. Pero en Nueva Zelanda un 5 significa que se están cayendo edificios. O sea, seamos también realistas que nuestra construcción también está bien preparada para eso, pero nosotros genéticamente estamos ya acostumbrados a la tragedia. Rociel lo decía brevemente, estamos en un cordón cordillerano muy especial, tanto por la cordillera de la costa como la de los Andes, y también estamos afectos a temas de aluviones, por ambos lados. Entonces, nosotros por uno o por otro lado del valle tenemos las acciones de la naturaleza que a nosotros nos van a afectar.
y obviamente tenemos que tener sistemas que nos permitan poder ir en apoyo rápido cuando quedan estos problemas, o sea, son catástrofes. Diputado, antiguamente cualquier temblor hacía arrancar a la gente, pensando simplemente en la idea del sálvese quien pueda. Hoy día ya no es así. La política ha aprendido de estas tragedias. ¿Cómo se puede proteger hoy mejor a la población? ¿Cómo vivió usted la situación ahora en su región con el terremoto y cómo la vive ahora? Yo creo que uno en cada catástrofe aprende, pero tengo la impresión que nunca aprende lo suficiente. Yo creo que se aprende, sobre todo en materia de construcción, porque Iquique es una buena demostración de que vino un terremoto y después vino otro, y en general, la generalidad de las construcciones se soportaron bien. Sin duda hubo muchas casas, básicamente las casas sociales, que por diversas razones de política habitacional son las que menos resistieron. Y eso es muy obvio, las grandes construcciones, las más caras, esas aguantaron muy bien los terremotos, y las viviendas sociales, esas casi todas se vinieron abajo. Tanto como todas, pero son justamente las que sufrieron mayormente. Yo creo que todavía no internalizamos ciertos temas que son propios, diría yo, de la estructura del Estado chileno. Yo creo que este Estado centralista, jerarquizante, donde pretende solucionar todos los problemas sin dejarle a la sociedad civil la capacidad de resolver problemas, yo creo que ahí hemos visto que hoy por hoy hay una sociedad mucho más empoderada, más capaz de enfrentar estos sismos desde la ciudadanía, desde abajo. Yo creo que si hay un gran protagonista en estos terremotos de Iquique, creo yo, y la zona norte, es el comportamiento ciudadano. Yo creo que hay una genética, como bien decías, de integrar lo que es vivir en un territorio, en un país que es habitualmente sacudido por terremotos. Pero yo creo que aún el Estado no integra a la sociedad civil. Yo creo que el caso más llamativo es que, en definitiva, el Estado se mueve muy lento. Entonces el Estado, la respuesta que da es primero hacer un catastro. Es decir, primero vamos a ver quiénes son los damnificados. Y en ese catastro puede pasar una semana, 2 semanas, un mes, y la ciudadanía quiere ser más activa. Entonces la ciudadanía tiene esas ganas de normalizar sus vidas, y ahí pueden provocarse colisiones. Como yo creo que la que vemos en el incendio en Valparaíso, donde el voluntariado quiere arreglar las casas, quiere subir, y hay un Estado que le dice no suba, o un alcalde que dice hay que votar porque hoy tenemos mucho. Entonces yo creo que se producen coaliciones porque no hay todavía una respuesta clara de que la sociedad también se debe organizar desde abajo. O a lo mejor no hay un debate todavía a nivel político lo suficientemente amplio, con expertos, para diseñar unas políticas que realmente favorezcan a la población cuando quiere defenderse de una tragedia como esta. Sin duda, a ver, yo creo que nosotros tenemos en el ADN como chilenos el hecho de cada cierto tiempo tener un desastre natural. Y esto ha gatillado varias cosas. Lo primero, creo yo, que es muy valorable en los últimos catástrofes, y específicamente en los sismos en el norte de Chile, fue la prevención. Yo creo que acá, tal como se planteaba, sin duda los estados van aprendiendo quizás a porrazos. Ya tuvimos los tsunamis y el terremoto del tsunami de ese tiempo del 27F en el sur del país. Se tomaron ciertas medidas, como enseñarle a la gente de que estamos en un país sísmico, de que puede venir en cualquier minuto un terremoto, y que hoy día, para poder salvar vidas, es muy importante la prevención. Pero la prevención funcionó en este último terremoto y la gente lo tiene incorporado, sobre todo porque, como usted dice, tiene este recuerdo del megaterremoto, el quinto más grande que había en la historia desde las mediciones. Pero a mí me parece curioso que vienen estos terremotos y se vuelve a construir a orilla del mar, en circunstancias que, lo han dicho aquí ustedes, los expertos, estamos condenados a tener estos eventos de la naturaleza y a que se repitan cada 6 años y cada 100 años en el mismo lugar. Entonces, ¿qué falta ahí? Y el drama es que se reconstruyen reparticiones públicas, justamente en la cota. Sí, eso parece chiste. La intendencia de Iquique, bueno, eso lo sabe muy bien, está construida ahí a la orilla del mar. Entonces, ¿qué falta ahí? Claro. O que se acopia todos los alimentos de emergencia también al lado del mar. Por eso te digo, yo creo que acá, obviamente, como Estado tenemos que ir aprendiendo, y yo creo que sí se ha logrado en materia de prevención. Hoy día cada familia puede tener su mochila, tiene un plan de evacuación, tiene un plan familiar, sabes dónde tú te vas a reunir frente a una catástrofe, un terremoto, pero sin duda que tenemos un tema muy pendiente como Estado.
Yo creo, por ejemplo, que lo que tenemos que tender no solamente quizás a poder revisar un conjunto de normativas. Ya ocurrió en el megasismo del sur, donde se modificó la ley de urbanismo y construcción para construir en nuestro país. Yo creo que todos los organismos de emergencia de la totalidad de los países tienen que estar separados de la contingencia política. Yo creo que tienen que ser servicios públicos absolutamente profesionalizados. Las entidades que deben de liderar los procesos y encargarse definitivamente de las emergencias tiene que ser un organismo que sea absolutamente técnico y que no quede sujeto a cambios producto de los cambios de gobierno. Ahora, yo quería preguntarle a Jaime, ¿cuánto ha avanzado la ciencia respecto de poder identificar este tipo de eventos de la naturaleza con anticipación? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno lo ve desde acá con los huracanes y la gente puede prepararse y puede finalmente pasar el evento de la mejor manera, más protegida? En el caso de los terremotos, ¿eso es imposible? No es imposible. Sucede que hace ya por lo menos casi 30 años, desde finales de los 80, comienzos de los años 90, en Chile se hicieron esfuerzos en monitorear lo que estaba pasando en el norte porque se sabía que era una laguna sísmica. Y desde entonces se implementaron allí tecnologías de última generación a través de proyectos que tuvo la Universidad de Chile con instituciones europeas, en particular con Francia y Alemania, y se logró monitorear cómo se ha ido preparando allí un terremoto. Preparando significa que con tecnologías satelitales, por ejemplo, se puede ver una tremenda extensión de zona cómo se está acumulando energía allí y donde en otras regiones del país no. Ese tipo de tecnología existe. La ciencia avanza, va descubriendo evidencia, ¿no es cierto?, que permite identificar las zonas con mayor amenaza, a pesar de que no se puede decir cuándo va a ocurrir el terremoto, pero ya el hecho de identificar las zonas con mayor peligro sirve para hacer prevención. Pero yo quisiera detenerme en algo que fue tocado acá y que no... me da la impresión de que no se profundizó mucho. El Estado, lo que uno ve en otras partes del mundo, el Estado le cuesta tomar acciones en la dimensión preventiva porque siempre esas dimensiones preventivas se basan en invertir hoy día, especialmente a veces en un recurso que va destinado a conocimiento, cuyos beneficios no se ven en el inmediato, en el corto plazo, se ve a futuro. Y cuando se ve, no produce noticia. Todas las dimensiones preventivas requieren aportar hoy día recursos en un conocimiento sobre una determinada amenaza que además es difícil de dibujarla, porque hay que creerle a los científicos que está la amenaza, que va en esa dirección. Bueno, eso quería decir. Chile es un ejemplo que históricamente ha mostrado que el Estado ha tenido intenciones de abordar el tema en particular de los terremotos, tsunamis, volcanes, pero no ha tenido consistencia en el tiempo, y esto que nos pasa a Chile, esta lección, uno la ve también en otros países en América Latina y en el mundo. Por ejemplo, Chile se inicia la investigación y la adquisición de instrumentos, uno de los primeros en América Latina en el año 1852, cuando una expedición de Estados Unidos llega a Chile, una expedición científica con equipos modernos, y la Universidad de Chile en aquel entonces, Domeyko y el rector de aquella época, Andrés Bello, decide comprarle a esta expedición americana sus instrumentos y con eso nace el Observatorio Astronómico Geofísico en Chile, meteorológico, los primeros aparatos para medir temblores. Esto significa no solo comprar instrumentos, esto significa tener una política de Estado que le permita al país saber que va a contar con los arsenales de especialistas en los distintos temas, no solo en sismología, cambio climático, elementos extremos, volcanes, tsunamis, en fin, que el país sepa que está invirtiendo, que va a formar un capital humano experto que no se forma en 5 años, se forma en 10 años con políticas de beca, y tener una institucionalidad descentralizada en el país, con polos de desarrollo en el norte, por ejemplo, y en el sur, en las universidades que le interesa el tema, junto con la universidad en la zona central, una estrategia de reducir, mitigar los impactos de los desastres naturales con todo el arsenal que el país tiene, porque Chile es un país de desastres naturales y si no tomamos conciencia una vez por todas de toda esta experiencia que hemos acumulado, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra hacia el futuro. Pregunta entonces para los políticos, ¿por qué el Estado chileno no ha logrado desarrollar una política similar a la que nos está planteando el doctor? ¿Por qué no hay un diálogo permanente con las personas que tienen que ver directamente con esto, ya sea los institutos, los sismólogos, con los expertos en rescate, de tal manera de que el país pueda establecer toda una institución como existe en otros países para trabajar en prevención y para también trabajar en el momento en que se produce la tragedia? ¿No sería una buena idea presentar un proyecto en esa dirección, diputado? Yo creo que sí. Hoy día no podemos mantenernos
y ser ciegos frente a la evidencia concreta que tenemos. Y yo creo que cuesta quizás encontrar una razón lógica, quizás de repente tiene réditos o la urgencia es mucho mayor en materias de salud, de educación, de vivienda, pero viviendo en un país como este, en un continente como este, donde son varias las lagunas sísmicas que nos explicaban, sin duda que tenemos que tomar cartas en el asunto y poner dentro de las prioridades este tema. Fue ahora el norte de Chile, hace unos años fue el sur. Dios quiera que no tengamos pronto otro terremoto, pero todo nos indica que va de esa manera y sin duda desde el punto de vista legislativo y en comunión con el Ejecutivo, porque hay muchos temas que efectivamente son de iniciativa de ellos. Yo creo que hoy día existe, si hay un tema que nos puede unir a todos los sectores políticos de la prevención y cómo podemos crear un estatuto permanente de inyección de recursos, pero también de preparación de técnicos. Hoy día, al igual que la medicina, hoy día no sacamos nada con tener más hospitales, sino vamos a tener las personas competentes para poder salvar vidas. En materia de emergencia, sin duda que pasa exactamente lo mismo. Acá necesitamos científicos, necesitamos personas que puedan estar estudiando, pero que también reaccionen frente a la ocurrencia de estos hechos. Es interesante, creo, ahora mismo también otra pregunta. Recién escuchábamos las deficiencias que se observan en el apoyo al desarrollo científico en este campo. ¿Qué debería hacer un país como Chile y qué deberían hacer otros países de América Latina amenazados con posibles terremotos para crear esa infraestructura? Trataremos de sintetizar la pregunta porque Se de lo agradeceremos mucho. verdad que es bastante extensa, pero a ver, lo que recién decía el diputado, nosotros tenemos un plan de evacuación en el norte, perfecto, pero vuelve a caer el problema que hablábamos recién, la gente tiene que huir a la cota. ¿Cuál es la cota? 30 metros. ¿Dónde están señalizados? No está señalizado, hay una señalética que dice corra. No hay una línea que nos diga hasta aquí usted corre. Y mucha gente después de esa línea, por problemas cardíacos o por hipertensión, va a fallecer, porque por el esfuerzo puede ocurrir. Y lo mismo ocurre en Valparaíso y en todo el sector costero de Chile. Señores del sistema, otro tips, hay que marcar las zonas que sean claras y definitivas. Con respecto a lo que tú estás diciendo, somos reactivos, porque zafamos, como dicen hoy día los jóvenes, la situación y el tiempo la gente se olvida rápidamente. En los países avanzados, por ejemplo como Japón, que recién lo estuvimos hablando hace pocos minutos, se tocó el tema de la lentitud del gobierno de acá como entidad de todos los poderes en reaccionar. En Japón la principal autopista quedó deforme, todos la vimos. Yo tuve el placer de verla una semana después y créame, estaba perfecta. Ellos tienen un segundo sistema de activación de emergencias en que dicen, estas empresas tienen la solvencia para solicitarlo, que vendría a ser tratado como Chile como el convenio marco, una cosa así. Y ellos actúan de inmediato. Y esa carretera estuvo 7 días después funcionando, 80 kilómetros. Y son 80 kilómetros que la hicieron de nuevo. Por lo tanto, si nosotros aprendemos de ese modelo o de cómo se tiene que actuar, en Chile se hacen simulacros, con todo respeto, infantiles. Porque un simulacro no tiene que hacerlo idealmente. Se hacen simulacros en los túneles y no hay fuego y no hay la realidad. O a usted le enseñan un curso de incendio y va al curso de incendio y se lo enseñan en un lugar abierto. A mí no me sirve eso porque si se me quema la casa no tengo que romper el techo para ocupar el extintor. O sea, hay problemas de prevención, Sí, claro. en la prevención. Hay problemas en la inversión para mayor investigación. Hay un problema de que el Estado no quiere invertir en esto, pese a que es un tema que es recurrente. Ustedes son los dos diputados del norte y el que acaba de ocurrir no es el gran terremoto que se está esperando, lo han dicho los expertos, que probablemente viene uno mucho más poderoso. ¿Qué puede hacer la clase política en este aspecto? Bueno, yo creo que hay un proyecto de ley que hay que debatirlo, que es un sistema nacional de emergencia y protección civil. Yo creo que hay que avanzar una vez por todas en esa discusión, que eso no signifique única y exclusivamente que le demos autonomía a las Fuerzas Armadas para el evento que si hay un terremoto ellas puedan salir sin necesidad de que la autorice el poder político. Yo creo que hay que diferenciar, yo creo que hay una red sismológica que tiene que estar esa claramente separada de la respuesta del Estado ante una emergencia. Creo que hay que dotarle los recursos necesarios y suficientes para que puedan hacer su trabajo bien, no solamente bien, muy bien. Yo creo que el Estado chileno en realidad sigue menospreciando dar una respuesta categórica en cuanto a destino de recursos. Y yo creo que mientras eso continúe, yo creo que vamos a seguir improvisando y vamos a seguir con el famoso Chile ayuda a Chile,
que ya pareciera también genético. Acá pareciera que aquí todo se soluciona con campañas de los privados ayudando a las personas damnificadas, cuando en realidad aquí debería ser el Estado que tiene que tener la respuesta a los problemas sobre todo al problema alimentario. Es decir, cuando uno ve en los terremotos qué pasó ahora, sobre todo en mi región, que claro, la gente tiene un stock que puede aguantar 1 o 2 días, pero después al tercer día ya no tiene que comer. Entonces, si no hay que comer, y más encima, claro, llegan básicamente se piensa de que la gente va a empezar a asaltar los negocios y llega la Fuerza Armada para resguardar sus negocios. Entonces, toda es una red de que pareciera que aquí nada funciona, ¿verdad? Y el Estado es un Estado ajeno que da respuestas tardías. Desgraciadamente los terremotos no se anuncian, ¿no? O sea, es muy difícil saberlo. A mí me gustaría, don Jaime, que usted nos comentara, más allá de Chile. Chile es un caso especial, usted lo describió muy bien, pero también otros países de América Latina están amenazados. ¿Hay intercambio con esos países? Hay intercambio con países más avanzados en tecnología, en desarrollo, en estudios, ya lo sabemos, pero también hay en la región un intercambio. ¿Cuáles son los peligros de la región y qué se podría hacer en conjunto? Mire, sí, si hay intercambio, hay un centro regional de sismología que fue uno de los pioneros a nivel mundial, se creó a fines de los años 50 entre los países Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, en fin, que después fue copiado 20 años más tarde en Europa. Hay iniciativas interesantes que no han tenido lamentablemente continuidad en el tiempo y proyección, pero yo quisiera poder aportar, me parece muy relevante lo que acaba de ser mencionado acá. Primero, quisiera poder decir que los desastres, el ciclo de las emergencias en los países que estamos expuestos, en toda América Latina en particular, por la constitución geológica y joven que tiene la cordillera de los Andes, a terremotos y a la subducción, en fin, a las inestabilidades gravitacionales, maremotos y volcanes. Esa es nuestra realidad en toda América Latina. Estamos expuestos entonces al ciclo de la emergencia que tiene por lo menos 4 niveles. Un primer nivel que tiene que ver con la prevención o mitigación, que es el levantamiento de la información. Eso del área estaba bien centrada en el área de la ciencia. La segunda es la preparación, es decir, cuando uno levanta la información, identifica los tipos de amenaza, volcanes, terremotos, tsunamis, en fin, los lleva a acciones. Esas acciones las tiene que echar a andar, poner en marcha una oficina como la Oficina Nacional de Emergencia para que se traduzca en estar mejor preparado para enfrentar la contingencia, sea esta cual sea. Una contingencia de desastre natural. Después viene la tercera, ahí entran otros profesionales en esa otra dimensión, la acción. Después viene la contingencia, que es la dimensión reactiva, cuando ocurre el suceso. Ahí vienen otros profesionales, hay que tener entonces allí la capacidad de poder reaccionar y poder dar continuidad de gobierno y continuidad de funcionamiento al país y mitigar entonces el impacto de lo que produce la contingencia, el accidente que ha tenido o el desastre natural que ha ocurrido. Y luego viene el recovery, que es la recuperación, donde interviene hasta psicólogo, economista, porque hay que poner en marcha nuevamente y aprender de lo que pasó, los errores que se cometieron, para que nuevamente entremos en el ciclo de una manera más virtuosa y con el aprendizaje. Es un primer comentario que quería hacer. El segundo tenía que ver con... Más breve si se puede, porque si no nos queda poco tiempo. El tema de los recursos. Mire, en Chile los terremotos, se decía al comienzo, tenemos un gran evento con impacto al país cada 6 o 7 años. Para el país eso significa del orden del 1,5 al 2% del Producto Interno Bruto de pérdida anual, haya o no haya terremoto. Eso es lo que significa nuestros terremotos. Cuando ocurre el desastre, es tanta la pérdida que si uno la distribuye en 6 años, 7 años, eso es lo que significa. Creo que todos los que nos ven se hacen la pregunta, bueno, pero ¿por qué un país que tiene esta situación con respecto al terremoto no consigue crear un puente entre los científicos, entre las personas dedicadas al salvamento y la política, para que el Estado actúe diferente? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de un ingenioso ingeniero chileno? Esto se soluciona muy fácil. Y la solución es más simple. Todos los países internacionales tienen un ministerio de la emergencia. Partamos por ahí. O sea, mientras no tengamos un ministerio de la emergencia en que la competencia del que la rija no sea un mando político, con todo respeto, tiene que ser técnico, como el FEMA de Estados Unidos. Cuando ocurre una catástrofe en Estados Unidos, el presidente no existe. Y no existe nadie más que solamente el jefe de operaciones del FEMA, que vendría a ser acá el homólogo del director nacional de la ONEMI. Si nosotros lográramos tener empoderado el sistema con un ministerio que sea autónomo, que tenga la capacidad,
no le quepa la menor duda que los especialistas vamos a tener un diálogo. Para nosotros es muy triste, me das tu teléfono, me das tu mail, estamos en contacto y hablar con otro diputado. Nosotros somos los especialistas, nosotros debemos a ellos manejarlos con la información y tenerlos al día de lo que estamos haciendo. Y nosotros conseguirnos un teléfono, debido a algunos contactos que uno ya tiene en el tiempo, es fácil llegar a ellos. Pero los especialistas que estamos dedicados, que nos queremos sentar un día a tomarnos un buen café y hablar y hacer los primeros lineamientos, no tenemos cómo ubicarlo. Y cuando llegamos al sistema volvemos a otro problema, que hay un sistema de filtro que no nos permite llegar. Entonces, aunar esto en un rescate, nosotros no podemos ser más reactivos. Estamos aprendiendo a ser proactivos. Iquique se salvó porque fue proactivo, pero hace 3 años atrás, y eso no es noticia. Y tuvo un gran desgaste. Yo conozco gente que trabajó en el tema, entregando folletería, dando charlas, haciendo cursos, dando los consejos. El kit que usted recién estuvo hablando, bueno, el kit que se vende en Alemania no nos sirve en Chile, porque tenemos sistemas distintos. Y el sistema que hoy en día se quiere aplicar en kit es para 3 o 4 empresas que se están haciendo un negocio espectacular, siendo que lo que pueden hacer es entregar un kit, que yo por ejemplo ya lo diseñé, y lo podemos liberar a la red y decirle, señores, esto es lo que necesita Chile, para nuestras necesidades, y tú lo puedes adquirir en un supermercado. Un kit para la emergencia. Exacto, y es tan simple hacerlo en una caja transparente y está todo ahí. Lo único que tienes que hacer cada cierto tiempo es revisarlo y se solucionó tu problema. Pero da la impresión de que este desfase del que está hablando, de que no hay un diálogo, es porque, no sé, si lo comparte el diputado Trizoti, estamos tan acostumbrados a estos eventos, a que tengamos terremotos o temblores de importante magnitud, pero Chile se caracteriza por tener una muy buena construcción, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay un terremoto 5 y las casas no se caen como puede ocurrir en Grecia o en otras latitudes, que pareciera como que lo hemos asimilado a parte de nuestra cotidianeidad, y el mundo político y también de otras áreas tampoco lo ha tomado en serio. ¿No lo ve así? Yo creo que en parte es tal como tú lo planteas. Yo creo que siempre hemos sido reactivos y a lo largo de la historia. Y quizás los problemas que vemos que hay que ir solucionando pueden tener para algunos más votos, pueden ser para otros más importantes. Y te vuelvo a repetir, en materia de educación, de salud, que sin duda son importantísimos para el desarrollo de un país. Pero hoy día creo que vamos a tener que tener una visión más amplia, una visión de poder integrar, de que el manejo y la prevención en materia de catástrofes naturales va a tener que ser una de las prioridades. Yo creo que no podemos seguir perdiendo vidas. La cifra que usted planteaba, yo no la tenía internalizada, creo que al final son muchos millones de dólares, no solo de vidas humanas, sino que llevándolos desde el punto de vista económico, que este país está perdiendo, en definitiva, por no tener una visión mucho más acotada. Y creo que hoy día tenemos un gran desafío, nosotros como parlamentarios, el gobierno, de sentarnos a la mesa y poder establecer un nuevo sistema. Hay una ley que se presentó en el gobierno anterior de modificación de un sistema nacional de emergencia que el gobierno chileno ha decidido revisar, pero creo que tiene que tener todas las visiones, y quizás hoy día nosotros como políticos quizás vamos a tener que cerrar más la boquita y tienen que ser los expertos y los técnicos, en definitiva, los que nos ayuden, y nosotros ahí poner toda la fuerza para que esto en definitiva se pueda concretar. Ahí hay una pregunta que también es importante, el campo de la cooperación internacional. ¿Hasta qué punto se ha desarrollado en América Latina? Usted trabaja en un proyecto con franceses y alemanes, un proyecto de Chile. Nos hablaba de un centro importantísimo en América Latina. ¿Es posible que se desarrolle con ellos una cooperación más intensa y al mismo tiempo a través de esa cooperación se pueda adquirir tecnologías y conocimientos para, en algún momento, quizás con los políticos, hacer algo diferente a lo que se hace ahora? Mire, es muy interesante porque justamente las colaboraciones existen. Toda América Latina es un lugar donde el estudio de los fenómenos naturales, como fenómenos del niño, la niña, volcanes, terremotos, en fin, es un laboratorio natural, especialmente Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y han habido esfuerzos de los países desarrollados por instalar allí sus capacidades y sus competencias. Sin embargo, a diferencia de astronomía,
la astronomía decidieron venir a Chile, por ejemplo, los astrónomos a nivel internacional en los años 60, con o sin nuestro beneplácito. Los instalaron y felizmente sirvió para que se desarrollara la astronomía en Chile. Sin embargo, en sismología eso no ocurre, porque vienen los equipos y pueden estar instalando un año o 6 meses y se van. Nosotros hemos logrado articular laboratorios internacionales en los cuales hemos tratado de ir creando una masa crítica de expertos, y eso existe, esa instancia, esas capacidades existen en América Latina. CERES es una instancia internacional que depende de la OEA y que no la hemos potenciado, así que yo aprovecho, ya que esta misión, entiendo, va más allá de nuestras fronteras, de que allí hay un espacio para la comunidad internacional de América Latina de privilegiar un trabajo mancomunado de todos los países para potenciar las capacidades y la expertise en temas específicamente de la sismología. Carolina, perdona, Sí. quisiera no desaprovechar la oportunidad precisamente de hacer una pregunta a usted, puesto que en algunos programas faranduleros de América Latina se ha estado especulando, precisamente cuando se producen terremotos, sobre las posibilidades que existen para modificar el clima, incluso para crear terremotos. Y se habla de un proyecto de los Estados Unidos de tecnología militares para modificar el tiempo y para producir terremotos, un programa de investigación de alta frecuencia oral que se llama HERP. Usted, que es experto, que es sismólogo, que conoce ¿es posible modificar el tiempo? ¿Es posible convertirlo en un arma para un país? Mire, yo sinceramente desconozco el detalle, ese tipo de cosas no me atrae mucho. Por lo menos en las revistas que yo leo, científicas, y en los congresos, esto nunca es tema. No, escapa de la frontera de las cosas pero que logro sabe ver. de esa Sí, he sabido, pero las cosas que he leído las he encontrado un poco serias. Hasta ahí nomás llegó mi comentario, pero aprovecho de la atmósfera que habla para poder decir que yo hago esfuerzo acá en que el cambio de clima que hay en el Congreso permita ver esa famosa ley de protección civil, de organización una nueva organización de la ONEMI, incorporando esta vez a los expertos, porque desde que partió hace unos 3 o 4 años nunca habíamos sido, no fuimos consultados adecuadamente. Entonces, a mí me llama la atención que la ley básicamente es replicar la misma ONEMI, dándole aún más peso al poder de decisión político en vez del técnico. Entonces, va en el sentido totalmente opuesto de los aprendizajes internacionales. Yo aprovecho de decirlo, porque ya que no nos fuimos consultados en la ley, deberían acercarse un poco más para retomar y recabar cuáles son los antecedentes de los aprendizajes en los países donde se está a la vanguardia en este tema de creación de instituciones como ONEMI, para poder incorporar esos aprendizajes en la ley, porque así como está hoy día, está totalmente invertida. A ver, diputado, bueno, yo creo que ¿qué le parece ese comentario? Porque ustedes son los legisladores, usted es parte de un gobierno que es el que puede dar urgencias o no a este tipo de normativa. Bueno, cuando se discutió esta ley, este proyecto de ley presentado por el gobierno del señor Piñera, nosotros le presentamos una serie de objeciones. Creo que son todas esas objeciones que le presentamos y que llevó incluso a alterar el proyecto original presentado desde el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil. Cuando sube al Senado, ahí ha estado paralizado, creo, de 3 años lo menos. Y ahí está una discusión justamente dando cuenta de las problemáticas que aquí estamos señalando. Y numerosas otras problemáticas, dentro de las cuales señalaba que aquí muchos creen que la solución, incluso para el terremoto, no sé si pegándole un cohete es la solución militar, ¿verdad? Entonces creen que eso es el antídoto para todo. Entonces creemos que eso no es correcto. Yo creo que hay que buscar una solución distinta a cómo se está presentando ese proyecto. Ese proyecto no nos gustó cuando lo presentó el expresidente Piñera, y yo creo que hay que hacerle modificaciones sustanciales, pero una cosa que sin duda es vital es escuchar a los entendidos. Es decir, a mí me parece torpe. ¿Pero usted reconoce una falta entonces del Congreso chileno? Es decir, lo que reconozco es que era un mal proyecto de ley. ¿Pero tampoco fueron consultados? No fueron consultados, claro. Es un proyecto de ley diseñado en el gobierno del expresidente Piñera que se mandó sin haber escuchado a nadie. Entonces yo creo que llegó el momento de escuchar a todas las partes, pero hay que avanzar con ese proyecto de ley. Es un proyecto de ley necesario. Todos entendemos que tiene que haber un sistema nacional de emergencia y que tiene que haber una captura de la experiencia de otros países. Cuando uno analiza cómo reacciona Israel o reacciona Cuba ante catástrofes donde la ciudadanía está organizada por cuadra, por manzana, donde todos saben la función que le corresponde ante una catástrofe, eso es lo que tenemos que aprender, porque aparte que tenemos que hacer avances, por supuesto, en toda la red sismológica,
también hay que apostar a que el ciudadano puede tener una reacción distinta y que el ciudadano también puede responder a todo el tema de contribuir a la emergencia y a la reconstrucción, porque una reconstrucción que no es participativa y que el ciudadano está ajeno, al final uno reconstruye cualquier monstruo sin dar cuenta de que el ciudadano quiere una reconstrucción distinta. El ciudadano generalmente no se ha escuchado, y hoy lo que busca la ciudadanía es participar de la prevención y también participar de la reconstrucción. Interesante sería ahora poder escuchar de alguien que tiene experiencia en rescate cómo es en la práctica este trabajo. Y sobre todo, me gustaría saber cómo se preparan otros países, como Japón, por ejemplo, países que tienen una experiencia de primera línea, o como Alemania. ¿Cuáles son las líneas centrales que los países latinoamericanos podrían recoger para trabajar en la prevención y para atacar los problemas que se presentan con un terremoto? Vamos a sintetizarlo de nuevo porque la verdad que es bien grande. A ver, lo que acaba de decir el diputado es súper cierto, pero hay un plus que le vamos a agregar, que cuando se hacen estas rondas, a veces de especialistas, porque son bien escasas, pero hay, o sea, tampoco podemos ser taxativos que nunca nos consultan. Es como, ven y apórtanos, pero es el aporte de un profesional, no se le valora, lo vamos a decir fríamente, económicamente. O sea, estamos hablando de una persona que entrega su conocimiento, todo el mundo tiene su trabajo, pero a él se le trae como aporta tu idea y buenas noches. Eso en Europa, y como dices tú, en los países avanzados, es muy estricto. Y la Oficina Nacional de Emergencia yo creo que no debiera desaparecer por mi experiencia. La conozco desde muchos años, desde que trabajé en los 80 en algunos temas de diseños de planes de emergencia. Por lo tanto, creo tener la convicción suficiente y la experiencia necesaria para decir que no es necesario que desaparezca, sino que empoderarla. Y empoderarla significa detalles como, hasta hace 4 años atrás, recién lo hablamos fuera de cámara, los vehículos de la ONEMI eran parteados por carabineros porque ocupaban sus balizas y sus sirenas. Perdón, Oficina Nacional de Emergencia, que tiene que llegar prontamente. Entonces tenemos tantos detalles menores y cómo se preparan nuestros homólogos que están afuera. Ellos son de rigor, ellos no avisan que va a haber un simulacro, ellos lo activan. Acá significa que, chuta, voy a cerrar mi negocio, voy a perder económicamente, voy a estar cerrado un par de horas, me pueden robar. Entonces no hay como una cohesión. Nosotros estamos acostumbrados a reactivarnos. ¿Qué pasó en Valparaíso? Lo acaba de decir el diputado. Se incendió. Bueno, ahora Valparaíso va a ser la primera ciudad del mundo que va a tener 2 protocolos. Uno para arrancar del cerro cuando se incendia, y no es broma, y es serio, y uno que cuando tenga que subir por el tsunami. O sea, ya estamos aportando un nuevo sistema. ¿Y cuál es el protocolo para arrancar? En los países avanzados como Europa hay baterías completas de distintas zonas. Catástrofe forestal, qué sé yo, se derribó un edificio. Hay gente preparada y estar todo el año trabajando en eso, porque la única manera de que nosotros podamos salvar una vida es perfeccionándonos. Recién tú lo estabas hablando, no tenemos acceso, por ejemplo, algunas ONG a tener insumos. Nosotros ponemos los insumos, pero esos insumos después que tú vas a un rescate hay que hacerle mantención. Y nosotros de nuestro dinero tenemos que hacer las mantenciones. Si lográramos darle esa figura a la Oficina Nacional de Emergencia, que tome sus cuerpos de élite, porque tenemos cuerpos de élite, tenemos a Bomberos, que es una institución espectacular, tiene sistemas USAR, que casi hoy en día nadie los conozca, que son de rescate internacional con medidas INSARAC de Naciones Unidas, al cual yo pertenezco también. Nuestra ONG también se está certificando, pero tenemos trabas porque no tenemos a veces los recursos. Cuando hablas de simulacro, para ponerlo así en simple, esto que tienen que ser, ¿qué tan periódicos? ¿Cómo debiera ser la práctica? No solamente en Chile, sino que yo me imagino en otras latitudes, también de Latinoamérica, que no tienen tampoco la experiencia internacional. Los países avanzados como Europa o Japón, vámonos a Japón porque es como nuestro hermano en contingencias de desastre, ellos cada 15, 20 días tienen un simulacro en distintas áreas. Por lo tanto, también estamos hablando de una sociedad que nos lleva bastante ventaja. Muy disciplinada también. Pero aún así disciplinado, a mí me tocó ver gente que colapsó. Porque la naturaleza se pega unos tornudos, yo lo digo, y de verdad que nosotros quedamos 20 años o 2 décadas, lo hablamos recién, que estamos reconstruyendo. O sea, la naturaleza tiene ese poder. Nosotros podemos tener los mejores sistemas predictivos matemáticos, podemos tener los mejores sistemas y los mejores especialistas, pero si no tomamos todas las partes y nos sentamos, pero ahora a hablar en serio, esta es la oportunidad de sentarnos a hablar en serio. Muchos me reclamaron por qué le están dando tanta sintonía a Valparaíso y tan poca al norte.
Bueno, porque primero está cerca, está a 1 hora y media, está a 2.000 pesos de distancia y es más fácil llegar con los recursos. ¿Y la tragedia fue mayor en número de víctimas, por ejemplo, también fatales? Sí y no, porque ahí nuevamente el sistema falló. Y falló porque hay un desconocimiento, y lo hablamos recién con el diputado, de los asesores que asesoran a los diputados, porque ellos no saben a quién tienen que preguntarle. Ese es otro tema. Y lo que pasó precisamente en Valparaíso es porque no hay un catastro de los handicap facilities, es decir, de los minusválidos. Y eso en Europa es base. Entonces tenemos que aprender de esto y creo que eso nos va a potenciar, sin duda. Terminando ya el programa, don Jaime, ¿qué resumen haría usted de esta conversación? Y no tenemos mucho tiempo. Muy breve, además de reforzar lo que dije, cosas estructurales del Estado. Una de ellas que no ha salido acá es que justamente apunta en la dirección preventiva en la educación, porque es estructurante. Si nosotros tuviésemos los programas educacionales en los colegios sintonizados con una política de Estado frente al problema de los desastres naturales, donde los contenidos en cada distinto curso vaya creando un ciudadano que a la salida de cuarto medio tenga todas las capacidades de entender a qué tipo de amenazas estamos enfrentados, va a reducir pero enormemente el impacto que los terremotos, los tsunamis, en fin, puedan tener y reducir el riesgo. Es una cosa, mire, en Tirúa, una zona extremadamente pobre, donde el terremoto generó un tsunami de gran impacto allí y en Constitución, donde el tsunami llegó casi 30 metros. En el resto fue 5 metros de altura el RANAP, salvo en Tirúa y en Constitución. En Tirúa no murió nadie. Allá hay saberes ancestrales de los pueblos originarios, de los mapuches, que sabían cómo reaccionar, tienen niveles de contención psicológico que saben, no entran en pánico. Y ya eso hace una sociedad más resiliente. Allá hay aprendizajes, hay que incorporar ese tipo de aprendizaje en otros colegios de niños expuestos al borde costero. Ese tipo de cosas, medidas muy fáciles, se pueden implementar desde el ámbito educacional. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Claves, esta vez con un tema que sin duda alguna inquieta a toda América Latina, pero en particular a países como Chile que sufren catástrofes bien seguido en esta dirección. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.